Bueno, bienvenidos a esta clase inicial que tiene que ver con abordar de una manera teórica diferentes aspectos de la permacultura. En este espacio vamos a ir abordando los aspectos más filosóficos, si se quiere, y de pensamiento que vamos a tener que poner en acción para después pasar a la implementación y al poner las manos. En primera instancia, entonces, te invito a que me acompañes en este video. El objeto de este primer encuentro tiene que ver con abordar lo que es la permacultura en sí, sus éticas, sus diferentes limitantes y sus principios de diseño. Así que vamos con eso. Bien, la permacultura, como su palabra lo indica, es una contracción creada entre dos palabras, ¿sí?, que nos invita a pensar, a repensar, a diseñar y rediseñar una nueva cultura capaz de ser permanente a partir de sus prácticas, ¿sí?, cuyas prácticas basadas en la regeneración, basadas en la sustentabilidad y en la sostenibilidad, nos pueden llevar a generar una cultura que conviva y use la tierra de una manera sustentable para lograr esa permanencia que queremos, ¿sí? Este concepto nace en el año 70 en Australia a manos de Bill Mollison y David Holmgren. Ellos, a partir de diferentes observaciones que van haciendo de los ambientes naturales, empiezan a formular este concepto que toma mucha fuerza en esos años y se proyecta hasta hoy en día, en el que ha logrado una difusión internacional de gran escala y que ha generado los más diversos avances en cuanto a formaciones, en cuanto a investigaciones y en cuanto a la utilización de la tierra en sí. Ellos recopilan un montón de información que tiene que ver no solamente con la ciencia más dura, sino también con los distintos pueblos originarios y pueblos ancestrales, que son los que habitan esta tierra hace muchísimo tiempo y que tienen una gran experiencia y un gran conocimiento. Entonces, este momento coyuntural de nuestra cultura, donde la información abunda, es tomado como oportunidad por ellos para, de alguna manera, amalgamar y mixturar esas visiones más antiguas de sociedades preindustriales, todos los conocimientos teóricos que tenemos ahora, y poner todo eso al servicio de la construcción de una tierra sustentable para poder ser compartida de una manera armónica por todos los seres que la habitamos, ¿sí? Entonces, ese sería un poco el origen de la palabra, el origen del concepto. Y vamos a ir abordando lo que tiene que ver con las éticas, ¿sí? La permacultura nos invita a pensar en tres éticas, ¿sí?, que tienen que ver, en primer lugar, con el cuidado de la tierra, ¿sí? El cuidado de la tierra nos invita y nos hace referencia al cuidado de todo aquello que tiene vida, ¿sí? Cualquier cosa que tenga vida, como por ejemplo un árbol, independientemente de su valor comercial, tiene valor por sí mismo para nuestra visión, ¿sí? Es un ser viviente que está funcionando y que está dentro del funcionamiento más puro de la naturaleza. Entonces, el cuidado de la tierra y de todos los seres vivientes que la habitan, llamemos animales, llamemos plantas, llamemos árboles, bosques, llamemos acuíferos, llamemos suelo, ¿sí? En segunda instancia, la segunda ética, es el cuidado el cuidado de la gente. Cuidado de la gente, ¿sí? La permacultura obviamente es una ciencia de diseño donde el hombre es central y el cuidado de la gente, ¿sí?, el cuidado de la diversidad, el cuidado de las diferentes culturas, el cuidado de las diferentes cosmovisiones, el cuidado de la gente que
trabaja y gestiona los diferentes espacios es también algo central como una de las éticas principales que nos propone la permacultura, ¿sí? Y en tercera instancia, la ética de la redistribución justa y equitativa de excedentes, ¿sí? Cualquier sistema en permacultura robusto, ya entregando y devolviendo cierta prestancia, se transforma en un sistema abundante. La naturaleza por sí misma es abundante. Y lo que las éticas de la permacultura nos dicen es cómo esos sistemas abundantes, ¿sí?, que generan excedentes, que pueden ser en forma de dinero, en forma de tiempo, en forma de conocimiento, en forma de energía, en forma de alimento, cómo estos excedentes que indefectiblemente voy a lograr con un sistema de permacultura bien planificado y funcionando, me invita a redistribuirlo, ¿sí?, hacia las otras dos éticas, a redistribuir los excedentes para cuidar a la tierra y para cuidar a la gente, ¿sí? Un claro ejemplo de esto podría ser, yo puedo elegir a partir de el dinero que me otorga la venta de verdura orgánica de una huerta diseñada permaculturalmente, la puedo destinar a la compra de un dulce en un supermercado perteneciente a una cadena internacional, ¿sí? O puedo ese mismo dinero reinvertirlo, ¿sí?, por ejemplo, en el proyecto de algún vecino que hace dulce de leche, dulce o mermeladas caseras a partir de la recolección de fruta de árboles que hay en la calle o que hay en diferentes campos, ¿sí? Entonces, ese excedente es, de alguna manera, un valor agregado que yo puedo orientar hacia prácticas que tengan que ver, ¿sí?, con lo que la permacultura necesita para funcionar. Tierra sana, tierra fértil, tierra regenerada, gente sana, gente fértil, ¿sí?, y gente regenerada, para poder hacer entre estas tres éticas, ¿sí?, un círculo virtuoso que me permita llevar hacia adelante, ¿sí?, robustecer no solo los aspectos que tienen que ver con lo productivo, sino también con todos los aspectos sociales y humanos que son intrínsecos a la práctica de la permacultura. Yo simplemente quiero hacer un pequeño abordaje y tocar estos temas. Ustedes van a recibir bibliografía para poder apoyar estos conceptos que yo estoy trayendo y seguramente van a empezar a poder entender cuál es la visión que nos proponen estas tres éticas, ¿sí? Avanzamos. Abordamos ahora lo que tiene que ver con lo que se denomina componentes del diseño o limitantes del diseño, ¿sí? Imaginando que nosotros tenemos en el centro nuestro diseño, ¿sí?, independientemente de la índole que fuese, vamos a encontrar que cualquier tipo de diseño, ¿sí?, cualquier proyección que ese diseño intente hacer, va a encontrar determinados limitantes, ¿sí? Vamos a tener limitantes de índole cultural, vamos a tener limitantes de índole abstracto. Ahora voy a hacer un doble clic ahí para abordar cada uno de estos conceptos, ¿sí? Una limitante de índole energético, y una limitante de índole, me está faltando, del sitio, ¿sí? Entonces, este diseño, independientemente de cuál fuese, va a encontrar determinados limitantes al querer empezar a funcionar, ¿sí? En primer lugar, podremos mencionar el carácter cultural, ¿sí? Hay que ver si el diseño que yo estoy planificando y planteando no genera una especie de choque con la cultura preexistente en el lugar en el que estoy. Por eso hablamos de que la permacultura
propone diseños que se fundan con el ambiente, ¿sí? Y ese ambiente tiene un carácter natural, pero también tiene un carácter social. Entonces, es importante en el momento de hacer el análisis de sitio, que es lo que vamos a abordar en otra unidad, ¿sí? Hacer toda una auditoría de cuál es la sociedad y cuál es la cultura que me rodea en el lugar físico en el que estoy implantando mi diseño, o el lugar físico o la sociedad con la que va a convivir mi diseño, porque eso me puede traer determinadas limitantes. Imagínense un feedlot de cría de vacas en la India, ¿sí? Habría un choque cultural verdaderamente importante. Entonces es importante pensar cómo es la cultura que nos rodea, ¿sí? Qué tipo de costumbres hay, cuál es la idiosincrasia, cuál es la cosmovisión. Esas limitantes, van a reconocer esas limitantes, me va a permitir a mí generar una versatilidad en el diseño que se acople y respete de alguna manera e interactúe de una manera sana con ese aspecto cultural, ¿sí? Después podemos tener una limitante de índole abstracto, generalmente las cuestiones legales, por ejemplo, ¿sí? Si yo puedo construir con tierra cruda o no, si yo puedo criar gallinas en el lugar en el que estoy o no, porque la legislación municipal o provincial me lo prohíbe o me lo permite, ¿sí? Entonces siempre hay una limitante de índole abstracto que yo tengo que conocer previamente para poder enmarcar mi diseño. Bien, hay una componente energética, ¿sí? Que a mí me va a permitir saber hasta dónde yo puedo avanzar y qué cosas puedo hacer en función de la energía que tengo, ¿sí? Esa energía podría ser desde dinero, desde tiempo, ¿sí? Podría ser el tipo de energía que tengo, si tengo energía eléctrica o no, si tengo que usar paneles solares o no. En función de eso, para una construcción yo tengo que planificar el abastecimiento, ¿sí? Tengo que saber, por ejemplo, si tengo que arar un espacio de cultivo, si lo puedo hacer por tracción animal o si lo puedo hacer con tractores, ¿sí? Si tengo disponibilidad de ese tipo de maquinarias en el lugar, ¿está bien? Son aspectos de una limitante que debo tener en cuenta siempre. Y en última instancia es el sitio, ¿sí? El sitio es el espacio que contiene mi diseño. Entonces voy a encontrar limitantes de índole climática, ¿sí? Nunca debería intentar hacer tomates en Alaska, ¿sí? Yo sé que tengo una limitante climática fuerte que va a hacer de que si yo quiero persistir en la producción de tomates, voy a tener una gran energía externa involucrada que quizá haga que ese sistema no sea del todo sustentable, ¿sí? Bueno, climáticas, por ejemplo, mensuras, ¿sí? Los tamaños, qué tamaño tiene el lugar y qué cosas verdaderamente puedo, según esa mensura, incorporar a ese espacio, ¿sí? Entonces, estos son diferentes cosas que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que van a limitar mi diseño. Lo que es importante saber es que la permacultura nos invita a crear sistemas vivos, una agricultura viva, una agricultura regenerativa y cambiante, que yo no proyecto a corto plazo solamente, sino que proyecto a corto, mediano y largo plazo. Los diseños que nosotros vamos a ir abordando van a tener que tender, ¿sí? a decirme cómo se va a comportar ese diseño en el futuro, ¿sí? En función de las proyecciones que yo haga de cómo ese diseño va a ir evolucionando hacia el futuro, estas limitantes pueden ir variando y este rectángulo, ¿sí? que limita mi diseño, en realidad puede ir transformándose, ¿sí? En algo un poco más vivo, ¿sí? Que puede en determinado momento, en determinada etapa del desarrollo de ese diseño, puede tomar un límite diferente con cada uno de estas limitantes. Por ejemplo, la energía, ¿sí? Yo quizá al inicio de una construcción no voy a contar con energía eléctrica para hacerla. Y quizá cada agujero en un palo lo voy a tener que hacer con una agujereadora manual. Ahora, cuando yo logré montar ese espacio y poner de repente un panel fotovoltaico, ¿sí? Yo ya cuento con una energía que dispara a mi diseño hacia otro peldaño, ¿está bien? Son como pequeñas conquistas que puedo ir haciendo, ¿sí? Y relacionarme de una manera diferente con esta limitante energética. Bien,
Te cuento esta parte, espero que se haya entendido y avanzamos un poquito más. Bueno, estamos ahora en lo que son los principios de diseño, ¿sí? Ya vimos un poco lo que es la permacultura, hemos visto las limitantes al diseño, hemos visto las 3 éticas que rigen cualquier acción que nosotros llevemos adelante a partir de un diseño. Cada vez que diseñemos vamos a tener que testear cada acción y cada propuesta de diseño con esas 3 éticas, ¿sí? Y a la vez aparece ahora un nuevo cernidor, un nuevo filtro, que son los 12 principios de diseño, ¿sí? Los 12 principios de diseño son aspectos fundamentales de cualquier diseño en permacultura y son como una especie de checklist, ¿sí? Yo tengo que chequear mi diseño a partir de estos principios para ver si estoy en el buen sendero, en el buen camino. A la vez que me dan pistas de cómo actuar frente a un diseño y cómo actuar frente a la naturaleza para comportarme como un diseñador criterioso. Entonces, los primeros 6 principios de diseño son principios de actitud, son como las actitudes y las formas en las que yo puedo abordar el diseño para que mi diseño corra en el mismo sentido que la naturaleza. Al correr mi diseño en el mismo sentido que la naturaleza, va a estar favorecido por esa misma inercia y va a trabajar entonces la naturaleza a favor de mi diseño, ¿sí? Y no mi diseño en contra de ella. Bueno, avanzamos con el primer principio de diseño, que es observa e interactúa. Bueno, un poco esta unidad teórica y práctica se basa, ¿no?, en la observación y en el interactuar con la naturaleza. Esa observación que yo como diseñador, como usuario de la tierra puedo hacer, a mí me va a brindar las pistas y los aspectos fundamentales, ¿sí? Y más dinámicos del lugar en el que yo quiero implantar un diseño en permacultura. El conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de los aspectos y los patrones y los detalles que subyacen en la naturaleza, pero principalmente en la naturaleza de mi espacio, del elemento diseñado, me van a otorgar a mí un abanico de posibilidades y conocimientos que son pistas fundamentales para implementar dentro de ese marco. Sepamos siempre que cualquier observación que nosotros hagamos, ¿sí?, nuestra observación como yo hacia ese elemento, ¿sí?, siempre es una observación relativa, ¿sí? Esa observación relativa está dada porque yo como individuo no puedo observar el mundo como es, sino más bien como yo soy, ¿sí? Quiere decir que mi observación siempre va a estar filtrada, ¿sí?, por mis creencias, por mis experiencias anteriores, ¿sí?, por mis experiencias, por mi conocimiento, ¿sí?, y por un montón de otros pequeños filtros que van a hacer que ese elemento o que mi observación nunca sea del todo objetiva. ¿Está bien? ¿Esto lo podemos modificar? No lo podemos modificar sustancialmente, pero sí podemos saber que existe. Y saber que existe me da a mí la posibilidad de entender que las cosas podrían ser de una manera diferente a cómo las observo. ¿Está bien? Bien, entonces ese elemento diseñado y ese yo observador, ¿sí?, generan una relación, una interrelación, donde la permacultura nos dice: observá el elemento, observá la naturaleza, observá los bosques, ¿sí?, observá el agua, observá los vientos, ¿sí?, observá todo eso, pero también interactuá. Interactuar es hacer pequeñas modificaciones que a mí me permitan no solo a partir de la observación neutra hacer conclusiones, sino también a partir de la acción concreta.
¿sí? Pequeñas acciones que a mí me permitan complementar esa visión, ¿sí? Entonces puedo hacer pequeñas pruebas para ver cómo se comporta ese elemento diseñado frente a lo que yo hago, ¿sí? De hecho hay una visión muy importante que dice que los elementos observados, ¿sí? Dependen del observador, o sea, dependen de su comportamiento en función del tipo de observador que las observa. Pero bueno, observa e interactúa, ¿sí? Salí, animate, caminá, respirá, sentí, tocá, probá, olé, subite a un árbol para observar una panorámica diferente, ponete al ras del suelo, caminá con los ojos cerrados y tratá de experimentar ese espacio para ver qué información te está dando y qué cosas importantes e interesantes tiene para regalarte, ¿sí? Bien. La observación me permite a mí hacer pequeñas conclusiones, pequeñas construcciones de conocimiento, ¿sí? Y esa pequeña construcción de conocimiento se transforma en una visión, ¿sí? En una visión de mundo, una cosmovisión, en un entendimiento de lo que este espacio observado representa para mí, ¿sí? Entonces en permacultura decimos que esa visión es global, o sea, todos estos datos a mí me permiten tener una visión global del lugar, ¿sí? Observar e interactuar un espacio me permite visionarlo globalmente, ¿sí? Así también como, por ejemplo, yo puedo tener mi pensamiento a partir de diferentes observaciones de información y de noticias que veo, me permiten construir una visión de mundo, ¿sí? Una visión que denominamos global, ¿sí? Pero esa visión después va de la mano de una acción, porque la permacultura, ¿sí? La permacultura es visión con acción, ¿sí? Esa acción siempre es local. Y esto es muy importante, ¿sí? La visión siempre es global, pero mi acción es local, porque como individuos solamente podemos modificar lo que tenemos en nuestro alcance, ¿sí? Lo que tenemos localmente. Y la modificación de lo local me permite a mí generar una gestión mucho más eficiente de los espacios diseñados, ¿sí? De la comunidad que me rodea, del barrio en el que vivo. Entonces la visión me ayuda, ¿sí? Para entender los aspectos más globales, pero mis acciones siempre tienen que ser locales. Entonces en permacultura hablamos de visión descendente, desde el macro hacia el micro, de arriba hacia abajo, como si fuese una visión tipo de águila o de halcón, ¿sí? Una visión descendente de arriba hacia abajo y una acción ascendente, ¿sí? Del micro al macro, de mi campo de acción hacia mi barrio, de mi barrio a mi comunidad, de mi comunidad a la escala global. ¿Está bien? Somos agentes de cambio, somos seres de poder, pero ese poder lo tenemos que accionar localmente, ¿sí? Y desde mí hacia afuera, ¿sí? Ascendente, de mí hacia afuera, de mí hacia lo global, ¿sí? Hacia esa visión que era global, ¿sí? Entonces, visión descendente, acción ascendente. Una observación del macro me permite entender cómo podría ser el micro. Y lo vamos a ver muy bien en el video práctico, ¿sí? Y ese entendimiento del micro me puede llevar a transformaciones más macros, a transformaciones más de una escala diferente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir acá que la permacultura nos invita a
comenzar pequeño, ¿sí? Cada cosa que yo quiera hacer, la comienzo pequeño. Una pequeña huerta, un pequeño estanque, una pequeña siembra, me permite a mí obtener conocimiento a partir de la observación y del interactuar, ¿sí? Que nutren o que retroalimentan positivamente para que yo dé un nuevo paso e incremente de poco en poco esa transformación del espacio. Entonces, desde esa acción localizada, haciendo, ¿sí? Hacia una escala mucho más grande. ¿Se entiende? Bien. Observa, interactúa. Primer principio de diseño de los 12. Bueno, ya estamos listos para compartir el principio de diseño número 2. Captura y almacena energía. Bien, sabido es que el Sol es la única verdadera e inagotable fuente de energía, ¿sí? Y llega de diferentes formas a la Tierra. Y en la Tierra se han desarrollado organismos capaces de aprovecharlo y captar esa energía, ¿sí? Esos primeros organismos que lograron hacerlo fueron las plantas, el reino vegetal, ¿sí? A partir de la fotosíntesis, lograron capturar y transformar esa energía solar en energía química, ¿sí? En masa en crecimiento, e iniciaron así la cadena, ¿sí? De alimentación, lo que se denomina la cadena trófica, ¿sí? Luego de las plantitas llegaron los animales, ¿sí? Capaces de transformar esa energía que captaron los vegetales en una nueva forma de energía, ¿sí? Entonces, lo que nos invita a este principio de diseño es a aprovechar las oportunidades de capturación de energía para incorporarlas a mi diseño, ¿sí? Nuestro diseño, fuese cual fuera, va a estar atravesado, este es nuestro diseño, va a estar atravesado por diferentes energías que lo van a recorrer en diferentes direcciones. Esa energía va a ser de diferentes tenores y de diferentes índoles, pero lo que nosotros podemos hacer y lo que la permacultura nos invita a hacer es que este diseño desarrolle capacidades de capturación de energía, ¿sí? Que le permitan aprovechar esas energías que lo atraviesan. ¿Está bien? Tal cual lo hace una planta. Una planta, a partir de una pequeña cantidad de energía que acumuló en la semilla, germina, se desarrolla y extiende sus hojas para captar más energía. Esa energía que captó la transforma eficientemente para crecer y ahora multiplicar su capacidad de captación. Y así, en un círculo virtuoso, se va desarrollando y maximizando cada vez más su capacidad de captación de energía. ¿Está bien? Entonces, tengo que ver cuáles energías son las que atraviesan mi diseño. Eso lo vamos a hacer en el análisis de sitio, pero es importante conocerlas. Y tengo que generar estrategias, ¿sí? Que me permitan maximizar esa captura. Esas estrategias las voy a crear yo, pero a partir de entender y de observar los patrones, ¿sí? Con los cuales la naturaleza aprendió a captar energía, ¿sí? Y vemos cómo los distintos principios están interrelacionados, ¿sí? A partir de la observación entiendo cómo capturar energía. ¿Está bien? Bien. Si yo planto un arbolito, ¿sí? Ese árbol va a captar diferentes tipos de energía, ¿sí? Va a captar esa energía lumínica, ¿sí? Que decíamos que provenía del sol, va a captar esa energía lumínica, va a captar esa energía que podemos denominar agua, ¿sí? Ese motor de la vida. Junto con el agua va a captar diferentes nutrientes, ¿sí? Que están en el suelo,
va a captar diferentes gases, ¿sí?, que están en ese sistema natural, ¿sí? Entonces este elemento árbol se transforma en una especie de red que retiene todas esas energías, ¿sí? Y lo que hace es concentrarlas en su estructura para después ciclarla, entregarla al suelo, ¿sí?, y generar un círculo virtuoso en el que esa energía que antes estaba libre, ¿sí?, ingresa a través de una especie de bucle, ¿sí?, a mi sistema y queda ciclando en ella. ¿Cómo queda ciclando en ella? A partir del momento que este arbolito en otoño larga las hojas, ¿sí?, a partir del momento que este arbolito da un fruto, a partir del momento en que este arbolito atrae diferentes insectos, ¿sí?, y animalitos que van abonando también el suelo, se transforma en una especie de vórtice de atracción de diferentes energías, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es procurar, a partir de la gestión y del diseño de mi espacio, lograr maximizar estos procesos, ¿sí? ¿Para qué? Para que las energías, en vez de transitar linealmente mi diseño y fugarse hacia el exterior, puedan ser sanamente retenidas y quedarse en una especie de bucle y de vórtice, ¿sí?, y círculo virtuoso, abasteciendo mi diseño, ¿sí? Entiendo que estos abordajes pueden ser un tanto engorrosos o demasiado teóricos, pero es importante que ustedes entiendan esto para después poder pasarlo a lo que vamos a vivenciar prácticamente, ¿sí? Toda esta parte filosófica y teórica encuentra fundamentaciones prácticas muy fácilmente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, si yo logro que ese arbolito persista a partir de diferentes cuidados que yo le voy a estar otorgando, ¿sí?, todo eso que el árbol va a entregar a ese espacio de cultivo, yo lo voy a poder cosechar, toda esa energía que ese árbol capturó, lo voy a poder cosechar, ¿sí?, en forma de diferentes tipos de productos, ¿sí?, o diferentes sistemas, ¿sí?, que van a hacer que esa energía, ¿sí?, terminan siendo invertidas, por ejemplo, en mí, ¿sí?, y en mi familia. Y si genero círculos virtuosos de devolución de esa energía excedente al cuidado de la tierra, genero el ciclado de energía, ¿sí?, el ciclado de energía y la no fuga. La idea de la permacultura es que las energías quedan y persisten ciclando continuamente. Tenemos que entender como diseñadores en permacultura que nuestro objetivo principal es hacer que los sistemas artificiales, porque son sistemas artificiales creados por nosotros, vayan cada vez más pareciéndose a los sistemas naturales para poder favorecerse de esa impronta y de esa inercia que el sistema natural genera. Entonces, una vez que tenemos un proceso cíclico, podemos disparar nuestro diseño hacia nuevos escalones, ¿sí?, ampliando la cantidad de cultivos, la variedad, los tiempos de cultivo, ¿sí? Puedo ampliar lo que en permacultura denominamos oportunidades. Un sistema que empieza a tener diferentes componentes, ¿sí?, empieza a generar entre ellos espacios, diferentes espacios libres, a los que llamamos nichos, ¿sí? Esos nichos tienen una energía vacante, y esa energía vacante nos da la posibilidad o la oportunidad de generar algún otro producto, alguna otra ganancia en ese mismo espacio. ¿Está bien? Siempre en la naturaleza la energía migra hacia esos nichos que están vacantes. Por ejemplo, si llovió y había una especie de pozo y se llenó de agua y de alguna manera esa agua logró persistir, aparece una oportunidad, un nicho vacante que enseguida va a venir a ser aprovechado por diferentes especies.
van a llegar insectos, van a llegar pájaros a tomar agua, van a traer semillas, esa semilla que va a caer en el agua va a generar un pequeño arbolito, y desde ese punto de biodiversidad se genera una expansión y un crecimiento de la naturaleza. Es lo que se denomina borde y que vamos a estar viendo en uno de los principios de diseño. Entonces, principio de diseño número 2, captura y almacena energía. Avanzamos. Bueno, avanzamos entonces con el principio de diseño número 3, denominado obtén un rendimiento. Bien, un poco los principios de diseño se van como cosiendo y entrelazando entre sí, y este está un poquito vinculado al anterior, donde hablábamos de la capturación de energía y hablábamos del almacenamiento, ¿sí? Cuando yo capturé esa energía, logré generar los mecanismos de captura. En la naturaleza existe lo que se denominan almacenes, ¿sí? Esos almacenes de energía, por ejemplo, en un ser vivo, en un ser humano, esa energía captada en excedente, por ejemplo, puede ser la grasa abdominal, ¿sí? Que se capta en determinado momento, quizá cuando hay excedentes de azúcar, esas azúcares se transforman en grasas y son almacenes de tejido adiposo que ante una necesidad futura pueden volver a transformarse y generar energía de una manera sencilla, ¿sí? Entonces todos los sistemas tienen almacenes, ¿sí?, diseñados que le permiten captar esos excedentes. En la naturaleza podemos hablar de 4 almacenes naturales de energía fundamentales, ¿no? Después hay otros más, pero los fundamentales son el agua, el suelo, los bosques y las semillas. En permacultura hablamos de estos 4 almacenes de energía que son hacia donde podemos nosotros destinar nuestros excedentes, ¿sí? El agua tiene muchísimas propiedades. Entonces, por ejemplo, los excedentes nutricionales van a cargar el agua de nutrientes para después generar un riego a futuro, incorporando en el suelo esos nutrientes. El agua puede captar temperatura durante el día y entregarla durante la noche. El agua me puede ayudar a partir de lanzarla desde una altura determinada por la capacidad que tiene de energía potencial. Me puede mover un molino hídrico, ¿sí? O una turbina hídrica para generar energía, ¿está bien? Entonces son almacenes, son depósitos de energía. El suelo lo mismo. Todos los nutrientes, todos los minerales, todos los gases van a quedar guardados en el suelo, y en el momento en que determinada planta lo necesite o que las condiciones climáticas así lo necesiten, el suelo genera los mecanismos para entregar eso que está almacenado. Los bosques, ni que hablar, ¿no? Son almacenes gigantes de energía, son lo que denominamos biomasa pura, ¿sí? Un pedazo de tronco seco, una leña o un pedazo de madera en realidad es sol guardado, ¿sí? Es sol acumulado. Esa es la capacidad que tienen los bosques de acumular los excedentes lumínicos, los excedentes de agua, los excedentes nutricionales, creciendo en biomasa, ¿sí?, para después entregarlos en un determinado momento. Y las semillas, bueno, obviamente se dice que nosotros podemos saber cuántas semillas aproximadamente viven en o tiene una manzana, pero nunca vamos a saber cuántas manzanas potenciales subyacen dentro de una semilla. Y eso es un poco lo que grafica y nos pone en imagen la densidad energética que posee un individuo latente como es la semilla. ¿Está bien? Entonces estos 4 almacenes, ¿sí?, son fundamentales en permacultura, ¿sí? Son los destinos de nuestros excedentes energéticos y es el lugar donde vamos a guardar los excedentes de nuestro sistema. El lugar es como una especie de bolsillo donde vamos a guardar todo aquello que vayamos generando en el buen desarrollo de nuestros diseños. ¿Está bien? Bien. Ahora, para lograr esa captación, ¿sí?, o sea, no solo alcanza con captar la energía, sino alcanza con que la energía que yo capto
¿sí? Y la que uso, cuando yo hago un balance, me deje una determinada cantidad de energía que me permita existir, que permita el propio funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, un conejito, ¿sí? No lo voy a dibujar, ¿sí? Les pongo la palabra. Un conejo, ¿sí? Capta una determinada cantidad de energía, tiene un input de energía, ¿sí? En forma de, no sé, el agua que toma, la hierba que va comiendo, ¿sí? Y demás. Vamos con esos dos ejemplos. Esa energía que ingresa tiene un número X, una cantidad X de energía, ¿sí? Y a la vez hay una cantidad de energía que el conejo disipa, porque come, porque corre, porque camina, porque interactúa con otros, porque se desplaza a grandes distancias, porque transpira y evapora. Entonces hay toda una cantidad de esa energía X, ¿sí? Que se va, vamos a llamarle energía Y, ¿sí? Que se disipa al ambiente de determinadas formas. Pero acá aparece el balance energético, o sea, este conejo, este individuo, este elemento, tiene que tener la capacidad de que esta X sea más grande que la energía que disipa para poder subsistir. ¿Está bien? Entonces hay una especie de balance que tenemos que nosotros lograr. Esto sucede cuando el conejo obtiene un rendimiento de esa energía captada. Bien. Cualquier actividad, cualquier organismo, cualquier cosa que sucede en la naturaleza, solamente sucede y existe porque ese sistema logró obtener un rendimiento de la energía captada, ¿sí? Entonces es importante entender esto porque nosotros para desarrollar cualquier proyecto necesitamos que ese proyecto nos devuelva de alguna manera, ¿sí? Sin ir más lejos, este proyecto o este proceso de formación que estamos llevando adelante, ustedes están pagando un arancel, ¿sí? Para poder acceder a esta formación, ¿sí? Eso que ingresa, en realidad lo que hace es sostener ese mismo proceso, ¿sí? Todo ese conjunto de procesos para que existan. ¿Está bien? Y es fácil reflejarlo con el dinero porque todos lo entendemos, pero esto sucede todo el tiempo en la naturaleza, ¿sí? Un conejo no puede gastar más de lo que come. Y nuestros sistemas necesitan estar abastecidos, ¿sí? Por nosotros. Por ejemplo, a un conejo, si yo crío conejos o crío gallinas, les tengo que brindar un determinado alimento, pero yo tengo que saber que para obtener un rendimiento, el sistema global que encierra a esa gallina, llámese mi individuo o mi organismo granja, ¿sí? Que contiene a esa gallina, tiene que brindarle lo necesario para que lo que la gallina me ofrece pueda salir de eso que el propio organismo granja puede generar. Porque si no, todo el tiempo tengo inputs externos que hacen que mi proceso o mi proyecto no sea del todo sostenible. Ahora, esto no ocurre inmediatamente. No es que porque yo digo, listo, mi granja ahora tiene un diseño permacultural, eso sucede inmediatamente. En la permacultura trabajamos, como les decía antes, a largo plazo. Entonces es importante entender que hay momentos, ¿sí? Momentos de esa historia de vida de un proyecto, hay momentos que generalmente son los momentos pioneros, los iniciales, donde hay una alta dependencia del sistema hacia mí, ¿sí? Entonces yo tengo que incorporarle energía. Bueno, continuamos después del corte técnico que hubo. Decía que todos los sistemas que nosotros proyectemos van a tener una determinada cantidad de ítems que implican una necesidad de mi parte hacia ese elemento, ¿sí? La idea es que ese elemento que yo incorporo al diseño, con el tiempo, vaya creciendo, vaya madurando, se vaya robusteciendo y vaya necesitando cada vez menos cosas de mi parte, ¿sí? Eso genera una menor dependencia, ¿sí? Esto sucede en una escala de tiempo determinada, porque eso también depende del elemento. Pero sí tenemos que saber que nuestros sistemas tienen que de a poquito empezar a entrar en una autonomía, y cuanto menos dependencia tengan hacia mí, mayor dependencia van a tener para con la naturaleza, ¿sí? Mayor interdependencia en realidad. Entonces, mientras yo le voy soltando la mano,
la naturaleza los va abrazando. Un ejemplo claro que se me ocurre a mí tiene que ver con la rúcula, ¿sí? Nosotros cuando llegamos acá hace 12 años, este espacio de lo que hoy es Finca Naturalia, era un lugar que estaba abandonado, no se cultivaba hacía muchísimo tiempo, el monte había totalmente ganado todo, y para colmo de males había mucho animal. Entonces estaba verdaderamente degradado. Cuando nosotros llegamos a este lugar, ¿sí? En algún momento sembramos rúcula, ¿sí? Esa rúcula yo tuve que trabajar la tierra, tuve que mejorarla y abonarla, tuve que sembrar la plantita, regarla, cuidarla, ¿sí? Agregarle acolchado. Esa fue las primeras etapas, una etapa bien pionera, las primeras etapas. Con el tiempo, la rúcula fue entrando en el ciclo natural de este lugar, fue como acomodándose a los procesos naturales que se dan en este espacio particularmente, y cada vez necesitó menos de mí, ¿sí? Nosotros en abril o mayo ya sabemos que todas las rúculas de la finca empiezan a germinar y aparecen por todos los rincones. Es una hierba que hoy en día se autosiembra, nosotros utilizamos bastante, ¿sí? Y que lograron incorporarse al proceso natural. El lograr incorporarse al proceso natural de este lugar, ¿sí? Hacen que cada vez sean menos dependientes. Por lo tanto, para mí se transforma en algo extremadamente valioso, porque no requieren de una atención nuestra, de un aporte de energía o un aporte de agua, de buen suelo. Simplemente confiar en que esa rúcula a fin de año va a dar semilla, esa semilla se va a guardar en el suelo y que en abril o mayo del año que viene va a volver a nacer. Entonces yo logré incorporar un sistema propio, ¿sí? a la naturaleza del espacio. Y esto mismo es lo que yo debería lograr para todos los sistemas que van a ser incorporados en el diseño, ¿sí? Cuando yo logro que esto suceda, estoy favoreciendo a mi diseño con la inercia propia de la naturaleza del lugar. Y es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Nosotros obtenemos un rendimiento a partir de un trabajo inicial grande, con una alta implicancia en energía, ¿sí? Que puso un pulso inicial y que hizo que ese pulso inicial se vaya retroalimentando positivamente, ¿sí? Hasta lograr una cierta independencia dentro de un espacio cultivado. Bien. Quiero avanzar un poquito más con un ejemplo acerca de esto y ya cerramos. Justamente hablaba recién de retroalimentación positiva, ¿sí? Esa rúcula se fue retroalimentando positivamente, fue aprendiendo las condiciones climáticas del lugar, se fue adaptando al suelo, fue sucediéndose generación tras generación y logró positivamente captar energía, poder permanecer, ¿sí? Almacenarse y poder dar en forma de planta desde la semilla, desde ese almacén semilla en forma de planta el año próximo. Otro ejemplo para lo que es la retroalimentación positiva podría ser si yo me pongo a observar un borde, ¿sí? Me pongo en un costado a mirar un río. Imaginemos este río con un borde totalmente recto en ambas orillas, ¿sí? Con una gran correntada. Yo me pongo a observar y de repente veo que en esa correntada un tronquito que venía y otro tronquito que venía logran incrustarse y encallarse ahí a pesar de la correntada, ¿sí? Eso que está ahí genera lo que llamamos borde. Ese borde genera una nueva oportunidad en el sistema, que es la captación de la energía para obtener un rendimiento. La captación lo vimos en el anterior, en el principio de diseño anterior. Vamos a seguir tejiendo este mismo cuento, ¿sí? Entonces, eso que se proyecta hacia afuera genera un nuevo borde y una nueva oportunidad para que otras plantitas que vienen ahí en la corriente se vayan acumulando en este lugar y ese borde vaya creciendo cada vez más,
¿sí? Y ahora no solo plantas, sino que también, al haber tanta planta, el agua va bajando su velocidad, va sedimentando, se va depositando el suelo que viene junto con el agua, ¿sí? Genera un depósito de suelo acá y se genera un borde más prominente todavía, ¿sí? ¿Sí? Y acá el agua que antes corría en forma paralela, digamos, a las orillas, ahora es invitada a tomar un nuevo camino, ¿sí? Porque más abajo acá se formó otra de esas islas, ¿sí? Esto genera acá una oportunidad nueva para la naturaleza que antes no existía, a partir de la proyección de un borde que ahora genera un espacio para el crecimiento de árboles, ¿sí? Para el crecimiento de nuevas especies, que genera una sombra que permite que la humedad persista y haya una nueva existencia de vida en otros sustratos, ¿sí? Y aparece un rendimiento. Entonces ahora este lugar, a partir de la captura de energía, ¿sí? De la captura y almacenamiento de diferentes energías, genera un rendimiento donde antes no lo había, ¿sí? Este concepto es importante. Bueno, estamos preparados ya para ver el principio número 4, que es: aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. Bueno, fíjense cómo todos estos principios de diseño nos pueden remitir a infinidad de aspectos de la vida, no solamente de la vida de la naturaleza, sino también de la vida de las personas, ¿sí? Y un poco haciendo referencia al primer principio de diseño, que era observar e interactuar, ¿sí? Ese hecho de observar y de interactuar hace que yo tenga una devolución por parte de la naturaleza, una devolución por parte de los sistemas observados, a lo que le podemos denominar retroalimentación. Esa retroalimentación es una suerte de información que yo puedo utilizar para mejorar mi sistema, ¿sí? Esa retroalimentación me puede estar diciendo, está muy bien como va, o me puede estar diciendo, tenemos algún inconveniente, podemos mejorar, mi sistema puede transformarse y superar determinado obstáculo, ¿sí? Esa retroalimentación también me puede estar diciendo que mi sistema necesita autorregularse, ¿sí? La autorregulación funciona en la naturaleza como un mecanismo que evita la escasez, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una lagunita, ¿sí? Donde hay peces, ¿sí? Y esa población de peces empieza a dispararse, ¿sí? Empiezan a nacer peces, y se llega a un punto máximo de la carga que soporta esa laguna, aparecen sistemas de control superiores, ¿sí? Que vienen a poner en regulación a este sistema que se disparó. Entonces puede aparecer, por un lado, la falta de oxígeno, ¿sí? En ese estanque, en esa laguna. Puede aparecer la proliferación de alguna enfermedad que de a poquito vaya eliminando ciertos ejemplares para volver otra vez a la normalidad y al número de carga máxima que soporta esa laguna. Puede aparecer la falta de alimentos. Bueno, en definitiva aparecen diferentes mecanismos que solamente son llamados si la especie no desarrolla la capacidad de autorregularse, ¿sí? Esa capacidad de autorregulación, como decía antes, lo que evita son los procesos o los estancamientos por escasez, por eso es importante que cuando yo tenga la retroalimentación, cuando tenga esa información que me devuelve el elemento observado, ¿sí? Lo haga conscientemente el análisis, ¿no? El análisis de esa información, la haga conscientemente a fin de detectar los errores o los estancamientos de los sistemas, ¿sí? Errores o estancamientos del sistema, que es lo que me va a poner a mí en alerta, ¿sí?
Los errores o los estancamientos me están diciendo que ese sistema dejó de funcionar en las condiciones para las que estaban planteadas, ¿sí? Y que necesita una transformación para poder seguir existiendo, ¿sí? Eso es un poco lo que este principio de diseño nos trae como enseñanza. ¿Hay algo más que le quiero compartir, que quiero chequear acá? Lo tengo por ahí anotadito y tiene que ver con el opuesto a lo que vimos en el principio de diseño anterior. En el principio de diseño anterior vimos la retroalimentación positiva y acá lo que estamos viendo es la retroalimentación negativa, ¿sí? Que lo que hacen es ponerle una suerte de freno, ¿sí? Una suerte de freno y desaceleración y retracción a los diferentes sistemas. Si queremos volver al ejemplo de la rúcula, si esa rúcula con los sucesivos años va cooptando todo el espacio, va a llegar a un punto donde se hace presa fácil, ¿sí? De una determinada plaga, pero no es porque la rúcula, hay tanta rúcula que aparece la plaga porque sí, sino que lo que aparece ahí en realidad es lo que veíamos antes, que es el nicho vacante. Hay una determinada cantidad, ¿sí? de un mismo elemento en el sistema que genera un nicho vacante para que venga una plaga, ¿sí? Se sirva de esa energía libre, de esa energía que está ahí acumulada, ¿sí? Para generar autorregulación, ¿sí? Y para generar dinamización de esa energía que está estancada en forma de rúcula. Bueno, a partir de ser transformada por la plaga, seguramente tome alguna otra forma. El sistema de esa manera se autorregula y la plaga simplemente apareció como agente regulador. Cuando esa situación se estabilizó, la plaga se retrae por sus propios sistemas de autorregulación, ¿sí? A partir de entender que no hay más retroalimentación. ¿Bien? Bueno, avanzamos hacia el quinto principio de diseño. Principio de diseño número 5. Utiliza y valora los recursos naturales y renovables. Perfecto. Utiliza y valora los recursos naturales y renovables. En este principio de diseño se nos invita a pensar y reflexionar, en principio, todas aquellas tareas o cosas o procesos que yo debo hacer en un diseño, reflexionar si no hay algún elemento natural que lo haga por mí. Por ejemplo, si yo necesito abrir un nuevo espacio de cultivo, en lugar de traer un tractor y dar vuelta a la tierra, lo que puedo hacer es, bueno, tengo varios caminos, ¿no? Pero puedo hacer una siembra, por ejemplo, primero de cereales, ¿sí? Una siembra de diferentes cereales. Los cereales tienen la capacidad de tener raíces muy largas, muy intrincadas, muy profundas, ¿sí? Cantidades de raíces que lo que van haciendo es, con el tiempo, van soltando el suelo, van agregando nutrientes, lo van de alguna manera arando, ¿sí? Obviamente a una velocidad diferente con tractor, ¿sí? Lo van arando y me lo van dejando listo para generar producción más adelante. Esto en realidad es como recortar un poco de la realidad de lo que sucede naturalmente, que es la llegada de gramíneas que van colonizando los suelos, los van mejorando para que después lleguen en otra instancia plantas que se favorezcan aún mejor de ese suelo ya transformado y mejorado. Bien, otra posibilidad que tengo es la de traer, por ejemplo, una piara de chanchitos, ¿sí? A un espacio y dejarlos en ese lugar. Los chanchitos me lo van a ir hociqueando, van a ir aprovechando todos los vegetales y toda la flora que está en ese lugar, lo van a ir aprovechando, tanto lo que sea superficialmente como todo lo que está
a nivel de las raíces, se van a ir alimentando, lo van a ir estercolando, lo van a ir pisoteando, lo van a ir arando y me lo van a dejar listo para un cultivo, ¿sí? Entonces, un poco la posibilidad es, o la invitación es valorar estas posibilidades generadas a partir de recursos naturales, ¿sí? En este caso gramínea, en este caso una piara de chanchitos, ¿sí? Para llevar adelante diferentes tareas y labores. Entonces, la invitación es pensar si antes de hacer algo no encuentro una solución del índole natural para realizarla, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo muy lindo para esto es lo que denominamos tractor de gallinas, ¿sí? El tractor de gallinas ya lo vamos a ver porque acá en Finca Notoria tenemos tractores de gallina, pero es una especie de corral móvil, ¿sí? Que tiene acá una casita donde duermen las gallinitas, ¿sí? Que hace que las gallinas vayan arando con sus patas, ¿sí? Las gallinas todos sabemos que son ávidas rascadoras del suelo, van como tractoreando el suelo, ¿sí? Lo van arando, se van alimentando de los diferentes insectos, de las diferentes semillitas y restos de plantas que hay en el suelo, lo van abonando, lo van soltando, y cuando esa labor está concluida, yo desplazo ese tractor de gallina hacia una zona diferente, y esta zona en la que antes estaba el tractorcito ahora queda lista para la siembra, ¿sí? Entonces yo me estoy sirviendo de un elemento natural para llevar adelante un mecanismo, con lo cual la implicancia energética es totalmente diferente, a la vez que esa gallinita, ese elemento, está sirviéndose de esto, está creciendo y me está ahorrando alimento, está teniendo una dieta muy balanceada porque es como si estuviese suelta, ¿sí? Está confinada pero en un ambiente natural, y eso es lo que genera, ¿sí? Esa retroalimentación positiva dentro de mis sistemas que permite que esos recursos naturales, ¿sí? Estén trabajando en favor de mi diseño. Perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito, antes de avanzar hacia el próximo principio de diseño, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la utilización de los recursos renovables o no, ¿sí? Todos sabemos que un árbol es un recurso renovable, ¿sí? Porque yo lo puedo sembrar, lo puedo cuidar, y llegado a un determinado momento lo puedo utilizar para hacer, por ejemplo, muebles, ¿sí? Lo puedo usar para hacer leña, lo puedo usar como, por ejemplo, las hojas y las ramas las puedo usar como cobertura para un huerto, las puedo usar como alimento para mis animales, ¿sí? Estos son como prestancias primarias que tiene ese elemento árbol. Pero también hay prestancias secundarias que tiene este elemento árbol, que son, por ejemplo, la sombra que dan, ¿sí? La renovación de nutrientes en el suelo, la atracción de animales, ¿sí? Este arbolito va a hacer que un pajarito venga a posarse en una rama, haga caca, esa caca que la puedo ver como fósforo, potasio, nitrógeno, se incorporan al suelo y mejoran mi suelo, ¿sí? Entonces, de alguna manera es un subproducto que el arbolito está otorgando dentro de ese sistema. ¿Está bien? Entonces, tengo que ver a los elementos siempre con esta, mirada, ¿no? A ver qué me pueden dar directamente, pero a la vez qué pueden otorgarme, ¿sí? ¿Qué pueden otorgarme como valor agregado existiendo en mi diseño? Y es muy importante hacer esa gestión en lo que son recursos renovables. Con lo que tiene que ver con recursos renovables o no renovables, es importante acá tomar un segundito este ejemplo y pensar en lo siguiente. Vimos recién el arbolito, que era un recurso renovable, ¿sí? Bien. Ahora, a veces en el ámbito de la permacultura y en el ámbito de la sustentabilidad,
solemos como entre comillas demonizar lo que es el uso del petróleo, lo que es el uso del cemento, ¿no? Pero si yo sesgo una parte de los recursos que tengo disponibles, muchas veces me estoy perdiendo de una oportunidad, porque en realidad el recurso en sí no es lo que son, sino lo que yo haga con ello. Por ejemplo, si yo tengo acá, ¿sí?, un litro, vamos a poner un litro de nafta, vamos a poner gasoil, porque es lo más adecuado en realidad. Un litro de gasoil, que en realidad es, sabemos muy bien, un derivado del petróleo, ¿sí? En realidad, ese litro de gasoil está ahí. Ahora, nosotros como diseñadores tenemos que utilizar y valorar los recursos renovables, pero también los no renovables, y acá entra como una segunda cara de este principio, ¿sí?, pero aplicándolos de una manera eficiente y una manera óptima. Yo este litro de gasoil lo puedo utilizar para mover un camión, ¿sí?, para mover un camión que lleva alimentos ultraprocesados e industrializados, o lo puedo aprovechar para mover un tractor, ¿sí?, que me está trazando un acueducto que me irriga una zona de cultivos orgánicos. ¿Está bien? El elemento es el mismo. Yo cambio el destino de uso de ese elemento, ¿sí? Entonces la permacultura me dice, en esta realidad nosotros tenemos diferentes oportunidades, diferentes recursos, tanto renovables como no renovables. Utilicemos los no renovables en favor de construir capital natural y capital humano, ¿sí? Este celular que está grabando esta imagen, que está hecho con elementos provenientes de la minería, ¿sí?, podría ser utilizado simplemente para estar todo el día en una red social sin ningún destino, o puede estar siendo utilizado para llevar a diferentes puntos del planeta una formación que permite generar capital natural, porque ustedes lo van a aplicar en sus lugares, y capital humano, conocimiento humano de los ecosistemas para aplicarlos a una agricultura regenerativa. ¿Sí? El celular es el mismo elemento, pero el destino del uso es lo que hace la diferencia. ¿Está bien? Bueno, cerramos acá. Este fue el quinto principio de diseño. Utiliza y valora los recursos naturales y renovables. Seguimos adelante. Abordamos entonces el principio de diseño número 6, que nos invita a no producir basura. Perfecto. Si bien podemos hacer una lectura directa y obviamente dar por sentado que vamos a llevar nuestros desperdicios orgánicos a un sistema de compostaje, que vamos a separar la basura, que vamos a tratar de reutilizar y demás, nos vamos a enfocar un poco más en la profundidad que este principio nos trae, que tiene que básicamente ver con pasar de esto a esto, ¿sí? Esto es lo lineal, esto es lo que predomina en nuestros sistemas, en los sistemas creados por el ser humano, y esto es lo circular, ¿sí? Vamos a poner circular o cíclico. ¿Bien? Entonces, en la naturaleza, pero muy poquitas veces podemos observar este proceso lineal, ¿sí? Pero en los sistemas humanos esto predomina. Nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado, compramos un paquete de fideos envuelto en un envoltorio de plástico, lo ponemos en una bolsa, venimos a casa, cocinamos los fideos, los comemos, agarramos ese paquete, lo ponemos en una bolsa, lo sacamos a la calle, pasa un señor, se lo lleva a un lugar denominado basurero, y eso
o se entierra o se quema. Hay algunos lugares donde se separa y se reutiliza, pero es en los menos, son los menos casos. Entonces eso es un proceso totalmente lineal. Si algo que se fabrica en un lugar para determinada función, con un determinado tiempo de utilidad, y que luego de un tiempo desaparece, ¿sí? Se quema o se entierra, como que hacemos que no lo vemos más y ya no existe, ¿sí? La invitación es a generar algo circular y cíclico. Entonces, por ejemplo, esos mismos fideos yo los podría comprar en un envoltorio de papel, ¿sí? Ese envoltorio, al llegar a mi casa, yo lo puedo introducir en una compostera con lombrices, sacar abono y transformar ese envoltorio en una lechuga, ¿sí? Bien, entonces, simplemente ese concepto de lo cíclico y lo circular es importante que lo vayamos aplicando a los diferentes sistemas y elementos que vayamos abriendo en un diseño, ¿sí? Entonces, lo vimos en un principio anterior, ¿no? Esto de las energías lineales y las energías cíclicas, ¿no? El ciclado de energía. Ahora vamos a pensar nuevamente en una gallina. ¿Está bien? Esa gallina va a necesitar, por ejemplo, maíz, ¿sí? Y va a necesitar, por ejemplo, agua. ¿Está bien? Entonces, yo podría ir a comprar el maíz, darle de comer a mi gallina, y podría utilizar el grifo del agua y darle de agua a mi gallina. Pero también podría generar un espacio de cultivo, bueno, salió volando, un espacio de cultivo, ¿sí? Donde, estos son maíces, claramente, ¿o no? Donde producir ese maíz para darle de comer a mi gallina, ¿sí? Y abonarlo con los excedentes de las gallinas y generar un ciclo de alimentación. ¿Está bien? Entonces, básicamente es que cada vez que nosotros introduzcamos un elemento dentro del sistema, podamos hacer este ejercicio de analizarlo al punto de ver cómo lo involucramos cíclicamente. Después vamos a ver en profundidad lo que es el análisis de elementos. Pero simplemente quiero que quede como esto, ¿no? Lo cíclico, que podamos entender que comemos, cagamos, abonamos, producimos alimento, ¿no? Esto de lo cíclico. No producir fugas de energía, no producir basura, sino incorporar y hacer que las cosas ciclen en nuestro lugar, que la energía esté todo el tiempo ciclando. Entonces aparece ahí, dentro de este principio de diseño, todo lo que conocemos como las reglas de las R, ¿sí? las 3 R, las 6, las 10, las 14 R, y todo lo que a ustedes se les ocurra con lo re, ¿sí? Reciclar, reutilizar, que no es lo mismo, ¿sí? Rechazar, rediseñar, repensar, ¿sí? Y es como también una invitación a la reflexión, justamente reflexión, ¿sí? A la reflexión de las prácticas que como seres humanos llevamos adelante, no solamente en el reino de lo palpable y de lo físico, sino también en nuestras relaciones, en nuestro comportamiento y nuestro pararnos frente a la vida, ¿sí? Entonces, bueno, principio número 6, no producir basura, compostar, reciclar, reutilizar, regenerar, ¿sí? Nuestra agricultura, en lo que es la permacultura, se centra pura y exclusivamente en las agriculturas y procesos, perdón, acá, vamos a hacerlo así bien grande, así queda, cultura y proceso de la regeneración, ¿sí? Nuestros suelos, nuestras comunidades, nuestras relaciones, nuestros ecosistemas, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de salud están quedando obsoletos, están desgenerados, están
rotos, están fracturados, y es importante generar una nueva cultura de la regeneración, ¿sí? A partir de la transformación, del rediseño y de la reincorporación a ciclos virtuosos dentro de nuestros sistemas humanos. No producimos basura, principio número 6, y avanzamos un poco más. Bien, ya estamos listos para abordar el séptimo principio de diseño. Y entre el sexto y el séptimo principio de diseño aparece una clara diferenciación. Del 1 al 6, los principios de diseño intentan traernos a la conciencia todo aquello que se da en el sentido de los elementos, de los individuos y de los organismos. A partir del séptimo principio hasta el número 12, lo que nos traen los principios de diseño son todas aquellas cosas que emergen y subyacen de la relación y los patrones del macro de los sistemas para que podamos entenderlo y plasmarlos en el micro, ¿sí? Y a la vez, el principio de diseño número 1 se espeja con el número 7, el número 2 con el 8. Aparecen interrelaciones muy interesantes que ustedes van a tener la oportunidad de abordar en profundidad cuando reciban el material de estudio bibliográfico para poder soportar esta clase que ahora estamos llevando adelante. Bien, principio de diseño número 7 nos dice que diseñemos del patrón al detalle. ¿Se acuerdan que en el principio de diseño número 1 hablábamos de la mirada o de la visión descendente, ¿sí? Y de la acción ascendente, ¿sí? Entonces, esa visión descendente la estoy llevando desde el patrón hacia el detalle, ¿sí? Poder entender el macro para poder transformar el micro. Bien, diseñar del patrón al detalle de alguna manera nos permite abordar en un proceso de diseño el general, ¿sí? Organizar los espacios, por ejemplo, generales de una granja productiva, ¿sí? Para después entrar en cada uno de esos espacios y diseñarlos en profundidad. Y a la vez en cada uno de esos espacios entrar y diseñar cada elemento que participa en ese espacio en profundidad, como una especie de mamushka, ¿no? Que se va achicando hacia adentro. Entonces podríamos hablar un poco de no solo la red o la telaraña, que es lo que trae este principio, sino también lo que sucede en el agua cuando tira una piedra, ¿no? Entonces, si eso que yo estoy diseñando, por ejemplo esta granja, ¿no? que tomo el punto principal ahí, yo puedo observarla desde el patrón, puedo sectorizarla o zonificarla, ¿sí? En diferentes regiones que a la vez después voy a analizar en profundidad, para a la vez en esa profundidad diseñar profundamente cada elemento. Entonces es como una especie de mundo dentro de otro micromundo que nos permite entender el global para después actuar en lo local, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo entender el patrón de organización de un bosque a partir de la observación, claramente, ¿sí? A partir de la observación, la investigación y el interactuar. ¿Sí? Una vez que yo entendí el patrón de organización de un bosque, con esa información puedo crear un bosque comestible o un bosque de alimentos, ¿sí? O lo que denominamos agrofloresta, que vamos a estar viendo también en uno de las clases de esta formación, ¿sí? Una agrofloresta. ¿Por qué? Porque yo entendí un patrón de organización, entendí cómo se organizan los bosques en sus estratos, cómo se ciclan los nutrientes, cómo se hace para mejorar la captación del suelo, entendí cómo funciona esa dinámica y la puedo aplicar a los sistemas humanos creados. Entonces puedo generar un bosque de alimentos, puedo generar una agrofloresta, puedo generar un huerto productivo, ¿sí? Puedo con el tiempo, cuando esto
tome cierta robustez, incorporarle a animales menores. Y en el futuro podría incorporar animales mayores, ¿sí? Voy haciendo que este sistema se vaya proyectando y se vaya sucediendo dentro de las leyes de la naturaleza, obviamente proyectado en el tiempo, como siempre hablamos, escalas de tiempo, ¿sí? Pero a partir de haber observado un patrón y haber diseñado un detalle, ¿sí? Esto también, por ejemplo, lo podemos aplicar a a un transporte de agua, ¿sí? Si yo quiero transportar agua dentro de un espacio productivo, quiero llevar agua de este punto a este punto, vamos a hacerlo marroncito para que se vea mejor, violeta, y yo quiero llevar agua de este punto a este punto, puedo llevarlo así, bien derechito, como no ocurre en ningún otro caso en la naturaleza, ¿sí? Nunca voy a ver que el agua va de un punto al otro de una manera totalmente recta y desbocada, ¿sí? Entonces, puedo corregir ese transporte y hacerlo de una manera más parecida a lo que sucede en la naturaleza, que es una manera sinusoidal, ¿sí? La manera que se denomina meandro del movimiento de los ríos, que genera oportunidades similares a las que vimos en el principio de diseño anterior, donde se iba acumulando materia orgánica en las curvas, ¿sí? Donde iba creciendo vegetación y generándose oportunidades. Entonces, yo puedo llevar el agua de este punto a este punto, pero además estoy maximizando mi sistema, generando nuevas oportunidades y nuevos nichos vacantes capaces de captar energía, de almacenarla y de ser productiva. Entonces, quiero que entiendan y que vean cómo los principios de diseño me van dando pautas organizativas y de gestión del espacio para diseñar sistemas humanos que sean regenerativos, que sean sostenibles. Este movimiento de agua me genera mayor infiltración en estos espacios, me genera mayor capacidad de cultivo, me genera la posibilidad de incorporar animales menores, me genera la capacidad de incorporar plantas, ¿sí? Hidrófilas. Entonces genera un ecosistema, ¿sí? Genera algo mucho más parecido a lo que aparece en los patrones observados, ¿sí? Que a lo que puede ser un sistema mucho más artificial y alejado de esta observación de la naturaleza. Bien, comprendido esto, avanzamos con el principio número 8. Bien, avanzamos entonces, principio de diseño número 8, que nos dice que integrar es más que segregar. Bien, bueno, este principio, como todos los anteriores, pueden también ser, obviamente, analizados y abordados desde un punto de vista social, desde un punto de vista comunitario, desde un punto de vista de la lectura de una realidad actual, ¿sí? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en claro, ejemplos prácticos, porque estamos hablando principalmente de la permacultura aplicada. Así que me gustaría traerles este ejemplo. Es decir, yo podría, imaginemos que yo tengo esto es un perfil, un corte de lo que sería un bancal de cultivo, un camellón, un cantero de cultivo, ¿sí? Como quieran llamarlo ustedes. ¿Sí? Yo voy a tener acá la lechuga, voy a tener acá otra lechuga, voy a tener acá una zanahoria, ¿bien? Perfecto. Yo puedo tener este cultivo, ¿sí? Y a partir de que yo estoy incorporando buena materia orgánica, que estoy haciendo un buen suelo, que estoy llevando adelante una agricultura regenerativa, de que estoy mejorando la infiltración y la retención de agua en el suelo, ¿sí? A partir de esos procesos, no solamente mis cultivos se van a ver beneficiados, sino también que van a aparecer, llamados por esa oportunidad y por ese nicho vacante,
van a aparecer otros individuos a los que solemos llamar malas hierbas, ¿sí? Empiezan a brotar acá, ahí, acá, ¿sí? Empiezan a aparecer por ahí, por acá, empiezan a aparecer acá, ¿bien? Y se transforma en algo que como agricultores a veces nos quita el sueño, ¿no? Porque sobre todo en épocas de lluvia y de calor, vemos que nuestros bancales en 2 o 3 días pasan a ser una selva, ¿no? Y yo puedo aplicar una acción lineal que es venir y sacar esto, y sacarlo, y desyullar continuamente toda esta superficie que dicho sea de paso, lo que tengo de desyullar en superficie siempre va a ser mucho mayor a lo que en realidad está ocupando mi cultivo. O sea, estoy desyullando toda esta superficie, ¿sí? Imagínense el tiempo que hay acá, ¿sí? De hecho, en verano yo les diría que el 70% del tiempo tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar un razonamiento lineal para ese tema, que es, bueno, tengo este problema, lo arranco y lo hago desaparecer, ¿sí? O puedo generar una solución un poco más cíclica, ¿sí? Y veamos esto. ¿Qué pasaría si yo solamente me ocupo de desyullar desde acá hasta acá? O sea, de mantener todo este espacio limpio. Si yo mantengo este espacio limpio, ya estoy teniendo de entrada una superficie muchísimo menor que la anterior para poder para atender, ¿sí? Pero a la vez yo puedo decir, este problema, vamos a llamarle que el yuyo es igual a problema en un paradigma viejo, ¿sí? Podemos hablar de que el yuyo es un problema. Vamos a tratar de cambiar el enfoque, vamos a tratar de ponernos, aunque sea en el ejercicio de estar del otro lado, y ponernos como si fuésemos yuyos, y nosotros creemos que somos una solución, ¿sí? Entonces, vamos a ver al yuyo como una solución. Yo puedo ver a este bancal como un lugar de cultivo que tiene toda esta superficie para cultivar alimento para mí. Hablamos de yo, ¿sí? Y puedo hablar de un bancal de cultivo que tiene toda esta superficie para cultivar alimento para mis conejos y para mis gallinas. ¿Está bien? Entonces, esta cuestión, que es solamente algo que es, yo la puedo ver como un problema o la puedo ver como una solución. No solo como una solución, sino también que la puedo ver como una oportunidad. Porque yo con este esquema, con el primer esquema que les planteaba, el esquema lineal, podría ser agricultor. Pero con este esquema cíclico, puedo hacer agricultura y ganadería en el mismo espacio, obteniendo rendimientos y beneficios, ¿sí? Entonces, ahora, ese yuyo o esa maleza, a la que podemos denominar bueneza, ¿sí? La voy a destinar a mis gallinas, que cada vez están más gorditas, ¿sí? Que me van a entregar un preciado tesoro en forma de abono que voy a poder volver al suelo para generar cultivo para mí y cultivo para ellas. Ellas están haciendo como recurso natural y renovable, están haciendo un trabajo en favor de un ciclo y están favoreciendo un espacio, ¿sí? Solamente por no haber segregado a los yuyos. ¿Está bien? Creo que queda clarísimo. Avanzamos con el principio de diseño que sigue, el número 9. Bien, ya estamos listos para ver el principio de diseño número 9. Usa soluciones lentas y pequeñas.
Bien, este principio de diseño nos trae un poco a lo real, nos trae a lo posible, y nos pone frente a la gran incertidumbre o al gran dilema de lo ideal, ¿sí?, frente a lo real y a lo posible, ¿no? Esto de que para que las cosas sean posibles y sean realizables es lo que se denomina concepto SMART. Después búsquenlo, así no lo desarrollamos ahora. El concepto de las cosas SMART, ¿sí? Nos pone frente al desafío de que las cosas que llevemos adelante, de que los proyectos que llevemos adelante, los diseños y los pequeños elementos que componen un diseño están dentro de lo que llamamos escala humana, ¿sí? Si yo tengo un huerto con el triple del espacio que yo puedo atender, muy posiblemente voy a necesitar la incorporación de energías diferentes para poder llevar esos cultivos a buen puerto. Y eso de alguna manera empieza como a complejizar la cadena y la sucesión de factores que hacen que esos sistemas funcionen. Cuando los sistemas son intrincados, tienen muchos componentes y son difíciles de entender, eso me está dando la pauta de que ese sistema no es verdaderamente eficiente y efectivo en su uso y respuesta. Con lo cual es importante todo el tiempo volver a recogernos a esto de lo real y lo posible, ¿sí? Y esto muchas veces pasa en permacultura. Por eso es importante aprender a zonificar y aprender a sectorizar nuestro espacio, porque nosotros, volviendo un poco para atrás a la observación de patrones, ¿sí?, vamos a ver que en la naturaleza, si yo vamos a hacer un corte de la naturaleza, ¿no? Vamos a hacer una especie de visión aérea. Yo siempre voy a ver que la naturaleza se regenera y se transforma y sucede, ¿sí?, a partir de pequeñas islas que se van de a poco, van como agrandándose hasta que se tocan y forman lo que sería un bosque, ¿sí? Todo empieza pequeño, todo empieza en un pulso inicial, todo empieza en un punto que de poco en poco va conquistando su espacio más próximo, ¿sí?, hasta lograr de a poquito conquistar en conjunto un espacio mucho más grande. Entonces acá hay un avance, ¿sí?, hacia afuera que solo se da cuando este pequeño sistema ya está listo, ya está funcionando, ya está conquistado, ya está pudiendo ser sostenido. A partir de ese punto es que se da un paso nuevo y se sale a conquistar una nueva área. ¿Está bien? Entonces, es importante hacer foco en esto, en lo que puedo realizar realmente, ¿sí?, versus al ideal, lo que es posible para mí, e ir proyectando pequeños avances, ¿sí?, pequeños y seguros avances, tanto en el territorio como en la complejidad y la cantidad de tareas o de energías que hay que incorporar a ese sistema para que funcione de esa manera, ¿sí? Esto también puede ser traspolado a cuando elegimos, como contaba antes, apoyar un proyecto de alguien que produce mermelada localmente, ¿no? Esas son soluciones lentas, son soluciones pequeñas, pero que están fortaleciendo el espacio del cual yo también me voy a en algún momento beneficiar. ¿Bien? Bueno, ideal versus real, versus posible. La idea de los proyectos y los diseños SMART, ¿sí?, y la idea de los crecimientos lentos y pequeños, los crecimientos lentos y pequeños, sostenidos, que van como generando las bases y el asiento para nuevas escaladas. Vamos construyendo de a poquito y vamos pudiendo llevar hacia adelante ese crecimiento escalonado. En la naturaleza no se suelen dar cambios rápidos, ¿sí?, y grandes, más que en determinadas circunstancias. Los cambios en la naturaleza, ¿sí?,
se dan por dos mecanismos. No quiere decir que uno esté mal y que el otro esté bien, simplemente son dos mecanismos diferentes. Un mecanismo rápido y grande, que puede ser, por ejemplo, una erupción volcánica, ¿sí? Un movimiento sísmico, una avalancha. Estos mecanismos son rápidos, son grandes y presentan una transformación de múltiples escalas en el paisaje. Y después están los mecanismos que son lentos y pequeños, ¿sí? Que son los que soportan la mayoría de los procesos en la naturaleza y que se dan frecuentemente sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, agregado de materia orgánica en el suelo, ¿sí? Llegada de nuevas especies a un lugar que está presentando nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos esto, que es lo que verdaderamente está en escala humana, ¿sí? Esto claramente está totalmente fuera de la escala humana, ¿sí? Cuando usamos este tipo de soluciones, contamos con una mayor adaptabilidad porque está dentro de lo que nosotros podemos entender y podemos proyectar y sostener verdaderamente. ¿Bien? Avanzamos. Bueno, principio de diseño número 10. Usa y valora la diversidad. Bien, usa y valora la diversidad. Acá me gustaría traer dos ejemplos interesantes para darle una imagen a este principio. En primer lugar, los tomates. ¿Sí? Nosotros acá en Finca Naturalia tenemos una gran superficie destinada todos los veranos a la producción de tomate. Pero nosotros no sembramos una sola variedad de tomate, ¿sí? Nosotros sembramos 3 variedades de tomates diferentes, ¿sí? Sembramos una variedad cherry, que es lo que generalmente usamos para comer fresco durante el verano. Sembramos una variedad perita, que es lo que usamos para hacer salsa. Y sembramos una variedad redondo, que es lo que generalmente usamos para hacer dulce, ¿sí? Y que queremos usar para hacer secos, que todavía no pudimos avanzar en ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿por qué traigo esto a este principio de diseño? Porque el principio de diseño me dice, si vos tenés que cubrir una necesidad dentro de tu diseño, es importante que le des diversidad para asegurarte, ¿sí? Que tengas eficientemente ese cultivo. Por ejemplo, los cherry son mucho más resistentes a las heladas, son mucho más resistentes a las plagas. Es muy raro que a un tomate cherry le agarre la plaga, ¿sí? Y tiene un requerimiento hídrico muchísimo más bajo que, por ejemplo, el tomate perita, ¿sí? Que necesita mucha más agua, que es más susceptible a determinados insectos como el escarabajo o la chinche, ¿sí? Entonces, el pensamiento sería, si yo quiero tomate, ¿cómo puedo diversificar ese tomate o esa entrada de elemento, ¿sí? Para que, independientemente de que las condiciones puedan cambiar, yo logre tener tomate. ¿Está bien? Entonces, bueno, posiblemente si de repente tengo un brote de una plaga que me elimina gran parte del tomate perita, bueno, yo no tendré salsa, pero tengo tomate para hacer fresco, para comer fresco, y tengo tomate para hacer dulce y seco, y en definitiva usaré parte de estos para hacer salsa si es que es necesario, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, valga la redundancia, la gestión del agua, ¿sí? La gestión del agua.
el agua es un elemento clave en el paisaje. Obviamente la naturaleza básicamente es agua. Entonces, yo debo, a partir de la diversidad del ingreso de este elemento, debo tratar de asegurarme por diferentes fuentes y medios diversos, ¿sí? Tener una provisión de agua. Entonces voy a, por ejemplo, tener agua de red, si tengo la posibilidad, ¿sí? Voy a tener agua de pozo, si es que tengo también la posibilidad. Voy a cosechar agua con los techos, por ejemplo. Voy a generar buen suelo para tener una mayor eficiencia hídrica, ¿sí? Entonces, de un elemento trato de diversificar, en este caso, su gestión o su ingreso, ¿sí? Para darle sustento a mi diseño a partir de un elemento tan clave y tan importante en la gestión de ese elemento, ¿sí? Entonces, usar y valorar la diversidad. Si lo traspolamos a una cuestión quizá cultural o social, podemos pensar en que en el momento del análisis de sitio de un espacio a diseñar, es importante hacer una auditoría o entrevistas o simples charlas con los vecinos para saber qué cosmovisión tienen, ¿sí? Qué idiosincrasia, qué costumbres. Esto nos permite acercarnos un poco más a la cultura en la que va a estar inmerso el diseño y tratar de incorporar ese tipo de visiones y prácticas, porque hay gente que hace mucho tiempo vive en el lugar y muchas veces, sobre todo en los lugares rurales, la gente tiene conocimientos que han traspasado de generación en generación y son muy, muy importantes para nosotros. Son incluso mucho más importantes que los conocimientos que nosotros podemos traer desde los libros o desde las experiencias en otros lugares. Es muy importante valorar esta diversidad de visiones, esta diversidad de costumbres y de usanzas para incorporarlas positivamente a nuestro diseño y favorecer y hacerlo crecer. Así que usar y valorar la diversidad, principio número 10. Bien, estamos ya en el anteúltimo principio de diseño, que es el número 11. Algo ya adelantamos en diferentes situaciones anteriores. Usa los bordes y valora lo marginal. Bien. Casi que el concepto a las claras nos proyecta, nos lleva a entenderlo casi instantáneamente, pero vuelvo a repetir que estamos hablando de permacultura aplicada y es importante que lo podamos traspolar a lo que sucede cotidianamente en un diseño, lo que sucede cotidianamente en el uso y en la gestión de un espacio productivo, ¿sí? Usar los bordes. Toda la naturaleza es bordes. De hecho, se dice que la abundancia en la naturaleza nace y la verdadera abundancia y la verdadera cosecha que nosotros como seres humanos podemos hacer emana directamente de los bordes, ¿sí? Si yo voy caminando por la calle y miro la esquina y el encuentro entre la vereda y la pared, voy a ver que ahí se está abriendo camino a la vida, ¿sí? Si yo voy al margen de un río, como vimos en otra situación, vamos a ver que la mayor abundancia, ¿sí?, la vamos a tener en esa orilla donde hay diferentes plantitas, diferentes tipos de niveles en el suelo acuático, con diferentes tipos de microorganismos, diferentes tipos de insolaciones, diferentes tipos de impactos del viento, diferente temperatura, incluso microtemperaturas en el agua, ¿sí? La naturaleza se desarrolla básicamente a partir de los bordes. Los dedos de mi mano son el borde que me permite a mí modificar el ambiente. El intestino, nuestro intestino, es
una gran cantidad de bordes. Las paredes del intestino son paredes digitiformes que se llaman, que son un montón de bordes que permiten maximizar la captación de nutrientes que pasan por el tracto digestivo, ¿sí? Nuestro cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro está construido a partir de diferentes bordes que se dan en los diferentes lóbulos y que permiten guardar más materia, más volumen de materia en un mismo espacio. Bueno, pueden pensar así un montón de situaciones en las que esto se da. Podemos hablar de la corteza de un árbol, ¿sí? Las cortezas de los árboles son rugosas, ¿sí? Y esto permite una maximización en la captura de humedad, en la captura de diferentes nutrientes. Bueno, en fin, podríamos seguir un montón. Es importante entender que los bordes son el lugar donde nosotros podemos cosechar el excedente, donde podemos cosechar la abundancia. Entonces es importante generar bordes. Los bordes en la naturaleza generalmente se dan entre dos elementos diferentes o entre dos sistemas. Si yo tengo un bosque nativo, ¿sí? Si yo tengo un bosque nativo, puedo en un espacio productivo gestionado cerca de un bosque nativo, puedo utilizar toda la inercia de nutrientes y humedad, ¿sí? Que me puede otorgar ese bosque, ¿sí? Para el crecimiento productivo de determinadas especies que yo quiera cultivar, ¿sí? Este borde está generando una oportunidad, ¿sí? Todos los bordes en todos los ecosistemas o los ecosistemas de borde en realidad, son los más ricos, variados y diversos en toda la naturaleza, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el mangle, ¿sí? Que es el encuentro del mar con la selva, vamos a tener todos los individuos y todas las especies de flora y fauna, todas las especies fúngicas y todas las especies de minerales o todas las variedades de minerales que son propias del manglar, pero a la vez todas las que son propias del mar y todas las que son propias de la selva. Hay como una confluencia de energía disponible que presenta una diversidad y una abundancia increíble. Valor a lo marginal, también nos podríamos retrotraer al ejemplo anterior donde vimos las malas hierbas y cómo las incorporamos, ¿sí? Bueno, es importante tener todo el tiempo presente, lo usamos mucho en permacultura, el tema de los bordes, de generar bordes, generar contorno, generar contacto entre los diferentes sistemas para generar ahí una abundancia. Nosotros acá tenemos gran parte de nuestros árboles productivos metidos dentro del monte mismo y viéndose favorecido por el monte como una especie de nodriza para su crecimiento. Usamos mucho parte del monte nativo para alimentar algunos animales. Entonces hay como un interactuar bastante profundo y bastante vinculado entre el ambiente salvaje y el ambiente productivo. Bien, avanzamos hacia el último principio de diseño. Bueno, último principio de diseño, el número 12. Responde creativamente al cambio. También podríamos anexar la palabra transformación, ¿sí? De alguna manera podemos tener la imagen de esa oruga que pasa a un estado así como de capullo y después termina como emergiendo como una mariposa un poco más bonita que la que yo dibujé, ¿sí? Pero hay un proceso de transformación profunda. Acá en este lugar aparece algo importante, algo interesante, que es que parecería como que la oruga se licúa adentro de este capullo, ¿sí? de ese lugar, y se construye a sí misma con lo que es, con lo que era. O sea, no hay nuevo material.
¿sí? O sea, con lo que la oruga era, se licúa y se transforma a partir del mismo material en una mariposa, en algo totalmente diferente, ¿sí? Y un poco es lo que nos trae este principio de diseño como imagen, ¿no? La imagen de la oruga que se transforma y trasciende. Y es un poco trascender, ¿no? Trascender, aceptar los cambios, porque en la naturaleza lo único que es constante es el cambio. Aceptar que el cambio es parte de las reglas del juego en la naturaleza, que el clima cambia, que las condiciones del suelo cambian, que las condiciones de humedad cambian, que las plantas genéticamente van cambiando, que nosotros vamos transformándonos y vamos cambiando, y si no nos adaptamos a ese cambio y si no logramos adecuarnos a eso, dejamos de existir. Nosotros o cualquier diseño que no se adapte deja de existir por falta de energía en un momento, por falta de sostenimiento, por falta de transformación, básicamente. Así que es importante tener esto como presente. Quizá el ejemplo más claro que se me ocurre ahora en este momento tiene que ver exclusivamente con la formación que estamos y que vamos a llevar adelante juntos, ¿no? A partir de los sucesos acontecidos en el último tiempo a nivel mundial, muchos de nuestros trabajos se han visto difíciles de continuar. En el caso mío, las formaciones que doy y los cursos que doy, suelo darlos a veces en la finca, pero otras veces en otros lados, y ni yo puedo viajar hacia esos otros lados, ni la gente hoy puede llegar acá a aprender y a vivenciar una experiencia de aprendizaje vivencial, como la que estamos acostumbrados a dar. Y de alguna manera todo el aspecto docente de la permacultura es algo que elijo y que me gusta hacer, y dejar de hacerlo ante un gran cambio que estamos viviendo, es raro. Entonces, la única manera de poder hacerlo es justamente transformarnos y trascender ese paradigma de enseñanza que funcionó muy bien hasta ahora, pero que en estas condiciones nuevas, actuales, no funcionan o no pueden funcionar. Entonces quedan dos caminos: o deja de existir o se transforma, trasciende ese impedimento y sigue existiendo, se adecúa, se adapta. Y bueno, así es como decidimos dar esta formación, digitalizar todas nuestras charlas, llevar adelante este proceso acá de transformar esto que es nuestro galpón, nuestra carpintería, transformarla en un aula, poder grabarla, editarla, ponerle tiempo para poder entregarles a ustedes algo con la mejor calidad posible y con el mayor amor posible y el mayor respeto, para poder acercarles de una manera u otra esto que nosotros creemos en estos tiempos, verdaderamente crucial y transformador para que esta sociedad que somos, esa oruga que éramos antes de todo esto, pueda ser esa mariposa que todos queremos. En mi caso apuesto profundamente por la agricultura regenerativa, apuesto por la agricultura familiar, apuesto por la transformación del paradigma alimentario a nivel mundial. Entiendo que los alimentos tienen que sí o sí ser locales. No queda otra cosa que construir hoy más soberanía alimentaria de la que teníamos, y poner todas las fichas en eso. El suelo siempre, de alguna manera, se devuelve porque es lo que somos. Somos suelo animado. Y invertir en suelo, invertir en naturaleza, invertir y crear capital natural, es algo que ninguna jubilación va a poder pagar nunca. Así que bueno, creo que no hay un ejemplo mejor en este momento que esto que les estoy contando. Terminamos así el abordaje de los diferentes principios de diseño, los 12 principios de diseño. Ustedes van a recibir un material bibliográfico que apoya todos estos principios de diseño, que lo vamos a utilizar durante todo el proceso de formación. Esperamos que lo hayan recibido de la mejor manera, esperamos que haya sido claro. Yo lo estoy dando como si fuese una clase y como si hubiese sentada del otro lado un montón de gente. Por eso hay desprolijidades y se me cae una tiza y la agarro y tomo un vaso de agua y miro la pantalla de la compu para traerles a ustedes lo mejor que puedo. Bueno,
los dejo con la finalización de esta primera clase teórica, principios de diseño, éticas, algo de la historia de la permacultura. Vamos a ir hablando muchísimo más durante el transcurso de esta formación. Espero que lo hayan disfrutado y seguimos en este camino de la regeneración. Gracias.